Muy buenos días a todos. Señor diputado Mayer, muy agradecido por su convocatoria, por su invitación, y me permitiré esbozar algunas ideas del tema que nos convoca el día de hoy. Nada más quisiera empezar haciendo referencia a dos afirmaciones audaces que hizo usted en este momento. Uno, que nuestras leyes son viejas y anacrónicas. Creo que eso es muy atrevido. Yo creo que hay que discutir, hay que entender el estado de la cuestión para saber la dimensión del contenido de esta legislación. Son leyes que efectivamente provienen de los años 30, 40, pero que han tenido reformas. La reforma más reciente de la Ley Federal sobre Monumentos proviene de 2016, 2017 incluso. Hay un reglamento de la ley orgánica del instituto que en este momento está en consejería jurídica y que requiere de un trámite para poder avanzar. Hay un tema de orden constitucional referente a la materia del patrimonio cultural que en estricto sentido establece la competencia de las entidades federativas para legislar sobre esta materia. Tenemos en el país más de 500 instrumentos legales, entre leyes y decretos, que hacen referencia al tema de la cultura, que hacen referencia al tema del patrimonio cultural. Hay más de 100 declaratorias de patrimonio intangible o inmaterial en el país, que provienen de las entidades federativas. En fin, hay todo un aparato jurídico establecido partiendo justamente del fundamento constitucional. Yo creo que eso es un buen ejercicio a la luz de los avances, a la luz de la investigación que se hace en distintas materias, no solo en la antropología ya, sino se hace ahora también desde el punto de vista de la sociología, de la ciencia política, del derecho, este avance, esta discusión conceptual que en este momento está sobre la mesa. Aquí hay varios de los especialistas, de la gente que ha estudiado la materia, que ha hecho aportes interesantes en términos teóricos, en términos conceptuales, en términos de política pública. Entonces, yo creo que el ejercicio es muy interesante hacerlo a partir de estos avances en el conocimiento. Hoy, como nunca, por ejemplo, los organismos multinacionales, háblese de la propia UNESCO, de la Organización de Estados Americanos, de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros organismos internacionales, han colocado, por ejemplo, el tema de la cultura y por ende del patrimonio cultural en la perspectiva de los derechos humanos. Este tema de los derechos culturales que es importantísimo y que en el marco jurídico, constitucional, legal, reglamentario, está contenido ya en la legislación mexicana. Me parece que son legislaciones jóvenes, legislaciones recientes, que vale la pena retomarlas, impulsarlas, sobre todo a través de su aplicación en instrumentos de política pública que correspondan al Poder Ejecutivo, pero que hay un avance muy significativo, muy interesante. Creo que el gran paso, la gran trascendencia, digamos, de la vinculación de la cultura, por ende el patrimonio cultural, los derechos humanos en la perspectiva o en la denominación de derechos culturales, es un asunto muy importante porque desde mi punto de vista es el gran salto del siglo XXI. Es decir, ya el tema de la preservación del patrimonio cultural, por ponerlo en términos muy claros, muy llanos, ya no es un tema solo de obligación administrativa del Estado, ahora es un tema de cumplimiento de derechos culturales, que por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Coahuila, en el caso de Guanajuato, han establecido de alguna manera ya instrumentos, procedimientos, instancias para demandar precisamente la preservación del patrimonio cultural. Evidentemente se requieren recursos de todo tipo, recursos humanos, infraestructura, capacitación, recursos económicos, etcétera, para poder soportar justamente esto. ¿Por qué? Porque en un futuro no lejano empezará desde mi punto de vista a operar esa maquinaria
en el sentido de demandar el cumplimiento de la preservación de estos bienes desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, digamos que ese es el horizonte. Ahora, yo creo que en el caso de nuestro país, desde los años 60, por ejemplo, se estableció una facultad exclusiva del gobierno federal. Fueron los diputados Antonio Castro Leal, el maestro Andrés Enestrosa, que encabezaban aquel grupo del constituyente, quien plantearon, establecieron como facultad, la propuesta de establecer la facultad exclusiva del gobierno federal en materia de monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y más tarde, en los 80s, los paleontológicos. Y hubo un gran debate parlamentario, creo que fue el segundo gran debate parlamentario, cuando se determinó, cuando se estableció que la facultad exclusiva del gobierno federal radicaba precisamente en esos bienes, por diversas circunstancias, entre ellas el asunto de la promulgación de la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, por ejemplo, después el gran evento de 1885, cuando se debatió precisamente cuál era el papel del Estado en la preservación de esos bienes, etcétera. Es decir, se perfiló entonces una competencia exclusiva del gobierno federal en materia de estos bienes. En ese momento serían, no sé, 40, 50 años que el concepto de patrimonio cultural había aparecido en escena, y había aparecido en escena proveniente de Europa, pero fue un concepto siempre muy discutido, pero que el interés que tuvo en un principio fue involucrar al Estado como ente político por antonomasia, encargado de preservar aquellos bienes que representaban el interés común en este ámbito de los distintos países. Se involucra el Estado adopta una tarea muy precisa, muy especializada, digamos, en la preservación de estos bienes, y el concepto de patrimonio cultural se sigue debatiendo, se viene desarrollando, se viene evolucionando. La evolución fundamental fue a nivel internacional. Esto es muy interesante tenerlo en la mira, porque el tema de los monumentos es una especie de herencia de la sistemática jurídica que proviene de Europa, de la colonia que heredamos nosotros, y que hace una referencia a bienes muy concretos que tienen que ser tutelados por el Estado. Y por otro lado, la evolución del concepto de patrimonio cultural, que se desarrolla fundamentalmente en el siglo XX, y que, derivado también de los aportes que se hicieron en el ámbito de los estudios de cultura popular, por ejemplo, este llamado de atención que se hizo, por ejemplo, en la Carta de Tlatelolco, en la Declaración de Tlatelolco, cuando se decía que el Estado no debía ocuparse únicamente de los bienes materiales, sino también de aquello que se estaba perdiendo, como eran las lenguas, como eran las tradiciones, como eran creencias, como eran festividades populares, música tradicional, etcétera. El Estado también tenía que prestar atención en ese sentido. Esta Declaración de Tlatelolco fue fundamental